Hay momentos en la vida en los que todo parece ocurrir sin previo aviso. Situaciones que irrumpen cuando no las esperabas. Heridas que nunca pediste. Caminos que se cierran justo cuando pensabas que todo marchaba en orden. Quizá en más de una ocasión levantaste la mirada en silencio, cargando dudas que no te animaste a pronunciar. Tal vez en lo más profundo te cuestionaste si Dios realmente observa, si de verdad conoce lo que vives, si en verdad le importa tu historia. Hoy quiero conducirte por un camino distinto, sincero y profundamente revelador. Un trayecto donde comprenderás que nada de lo que has vivido ha sido al azar, que incluso aquello que te causó dolor tiene un sentido, y que en Dios absolutamente todo encuentra propósito. Antes de seguir adelante, te animo a apoyar este mensaje con un like, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar tu huella en los comentarios. Escribe y haz tuya esta declaración. Dios está obrando incluso cuando no lo entiendo. Parte 1. Nada sucede fuera del propósito de Dios. Desde los primeros pasos de la fe cristiana, existe una verdad profunda que resulta, al mismo tiempo, una de las más difíciles de abrazar. Dios tiene dominio incluso sobre aquello que no logramos comprender. Él no solo dirige lo que consideramos bueno, sino que también permite lo que nos duele. Sin dejar de ser justo, amoroso y fiel, esta convicción no nace como un intento humano de aliviar el sufrimiento, sino como una verdad revelada que recorre toda la Escritura de principio a fin. Al observar la historia del pueblo de Dios, entendemos que su soberanía no elimina el dolor, pero sí le otorga significado. Dios no promete una existencia libre de pruebas, pero sí una vida acompañada, sostenida y al final restaurada. Reconocer que nada ocurre fuera de su plan no es negar el sufrimiento, sino aceptar que el sufrimiento no tiene la última palabra. En los primeros relatos del Génesis encontramos a un Dios que crea con propósito. Nada aparece por casualidad. Cada elemento del universo responde a un diseño intencional. El orden de la creación revela el carácter de Dios. Él no actúa al azar. Y si esto es cierto en lo visible, ¿cuánto más lo será en lo invisible? Nuestra vida, con todos sus giros inesperados, también está contenida dentro de esa misma sabiduría. Muchas personas tropiezan con esta verdad porque confunden la soberanía de Dios con un control distante o insensible. Sin embargo, la Biblia muestra a un Dios cercano que camina junto a su pueblo, que escucha el clamor y se conmueve ante el dolor. Un Dios que ve cuando nadie más ve, que recoge cada lágrima y que no es indiferente a nuestras heridas. El verdadero conflicto no es que Dios carezca de propósito, sino que muchas veces nosotros queremos entenderlo todo antes de confiar. Buscamos explicaciones inmediatas, razones claras, respuestas detalladas. Pero la fe bíblica no se fundamenta en comprenderlo todo, sino en confiar en aquel que lo conoce todo. La fe comienza donde termina nuestra necesidad de control. El libro de Isaías nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Esto no es una amenaza, sino una promesa. Significa que cuando nuestra mente no alcanza, Dios ya ha llegado primero. Cuando nuestra lógica se quiebra, su sabiduría permanece firme. Existen momentos en la vida en los que sentimos que todo se desordena. Pérdidas inesperadas, circunstancias que nos sacuden, decisiones tomadas con buena intención que aún así parecen fracasar. En esos instantes, la tentación más fuerte es pensar que Dios se ha alejado o que hemos salido de su voluntad. Pero la verdad es otra. Incluso allí, Dios sigue actuando. La soberanía de Dios no depende de nuestra perfección. Si así fuera, nadie estaría bajo su cuidado. Él obra a través de personas frágiles, limitadas y heridas, y aún así, su propósito no se frustra. Esto no justifica el pecado ni minimiza el error, pero revela a un Dios capaz de redimir incluso nuestras caídas.
Uno de los engaños espirituales más sutiles es creer que solo cuando todo marcha bien estamos dentro del plan de Dios, como si el dolor fuera señal de abandono. Pero la cruz nos enseña lo contrario. El momento más oscuro de la historia fue, en realidad, el cumplimiento del plan más glorioso. Lo que parecía derrota era redención. Lo que parecía silencio era salvación. Cuando Jesús fue entregado, muchos pensaron que todo había terminado. Los discípulos se dispersaron y la esperanza pareció sepultada. Sin embargo, aquel aparente fracaso era el centro del propósito eterno de Dios. Esto nos recuerda que el plan de Dios no siempre se revela de inmediato, pero siempre se cumple. Aceptar que todo tiene un propósito no significa una resignación pasiva, es una confianza activa. Es continuar caminando cuando no vemos el camino completo. Es obedecer aún sin entender el motivo. Es creer que Dios no desperdicia ninguna etapa, ninguna experiencia, ningún dolor. Esta verdad también nos confronta, porque si todo tiene un propósito, entonces nuestras heridas no son solo algo que debemos superar, sino algo que Dios puede usar. No para dañarnos, sino para formarnos. No para destruirnos, sino para transformarnos. Dios no produce el mal, pero sí lo limita, lo gobierna y lo redime. El Salmo 77 nos muestra a un creyente que cuestiona, que recuerda el pasado y siente el silencio de Dios, y aún así termina reconociendo su fidelidad. Esta clase de fe no ignora el dolor, pero se aferra a la verdad por encima de las emociones. En la vida cristiana hay temporadas donde el propósito parece claro y otras donde parece oculto. Hay tiempos de avance y tiempos de espera, pero incluso la espera tiene sentido. En ella aprendemos a depender, a escuchar y a madurar. El silencio de Dios no es vacío, es profundidad. Muchos de los procesos más importantes ocurren en lo oculto, como una semilla bajo la tierra. Nadie ve el crecimiento, pero la vida está en marcha. De la misma manera, Dios obra en nosotros cuando nadie aplaude, cuando nadie reconoce, cuando nadie entiende. Allí se forma el carácter y se fortalece la fe. Comprender que nada sucede fuera del plan de Dios nos libera del temor constante al futuro. No porque sepamos lo que vendrá, sino porque sabemos quién gobierna lo que vendrá. Esto no elimina la incertidumbre, pero la llena de esperanza. También nos permite mirar el pasado con nuevos ojos. Aquello que nos avergonzó, que nos hirió, que quisiéramos borrar, puede transformarse en testimonio de gracia. No porque fue bueno, sino porque Dios fue fiel. Él no redefine el dolor, pero sí redefine su final. Esta verdad no se aprende de una sola vez. Se aprende caminando, cayendo y levantándose, llorando y confiando. Y cada vez que regresamos a ella, nuestra fe se fortalece un poco más. Dios no está improvisando contigo, no está reaccionando a tus decisiones como si no las hubiera previsto. Él contempla el cuadro completo. Y aunque hoy solo percibas una parte confusa, el artista aún no ha terminado su obra. Cuando esta verdad comienza a afirmarse en el corazón, algo se transforma por dentro. La ansiedad pierde fuerza, la culpa deja de dominar y el miedo ya no gobierna. Porque entendemos que nuestra historia no está a la deriva, sino sostenida por manos seguras. Parte 2. Convocados con un propósito eterno. Cuando empezamos a asumir que nada sucede fuera del diseño de Dios, nace una inquietud más profunda en el interior. Si todo tiene un sentido, ¿cuál es el mío dentro de ese propósito? Esta pregunta ha acompañado al ser humano desde siempre. Es la búsqueda de identidad, de significado, de razón para existir. Y la fe cristiana responde a esa inquietud no desde la incertidumbre, sino desde el llamado. La Escritura nos enseña que no somos fruto del azar ni el resultado de una serie de coincidencias. Somos llamados, escogidos,
pensados con una intención que trasciende el tiempo. En la carta a los Efesios se nos recuerda que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto significa que antes de que existiera el tiempo, ya había un propósito establecido para tu vida. Antes de tus errores, antes de tus caídas, incluso antes de tu nacimiento, Dios ya te había visto. Esta verdad confronta una de las mentiras más repetidas por el enemigo: que no vales, que llegaste tarde, que no encajas, que tu historia ya no tiene arreglo. Pero el llamado de Dios no depende de tu pasado, sino de su gracia. No se sostiene en tu rendimiento, sino en su fidelidad. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Cuando Dios llama, no siempre entrega todas las explicaciones. Muchas veces solo muestra el siguiente paso. Así ocurrió con Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela, pero no le reveló el destino final. Abraham tuvo que avanzar confiando, sin mapas definidos, sostenido únicamente por la promesa. Ese es el patrón del llamado divino: confianza antes que claridad. El llamado de Dios no elimina los procesos, los atraviesa, no evita el desierto, lo utiliza. No cancela las pruebas, las transforma. Moisés fue llamado desde una zarza ardiente, pero antes había pasado largos años en el anonimato del desierto. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir, esconderse y esperar. El llamado era verdadero, pero el tiempo de formación era indispensable. Aquí hay una lección profunda. El propósito de Dios no se mide por la rapidez con la que se cumple, sino por la profundidad con la que nos transforma. Vivimos en una cultura que exalta lo inmediato, lo visible, lo rápido. Pero Dios valora lo eterno, lo interior, lo profundo. Él no tiene prisa porque su obra es perfecta. Muchas personas se desalientan porque sienten que Dios las llamó, pero no ven resultados evidentes. Sirven, oran, esperan y aún así parece que nada cambia. Sin embargo, el llamado no siempre se manifiesta primero en lo externo. Con frecuencia comienza en el corazón. Dios trabaja primero en lo que somos, antes de trabajar en lo que hacemos. El profeta Jeremías escuchó palabras claras de parte de Dios: antes de formarte en el vientre te conocí. Pero ese conocimiento no lo libró del rechazo, de la persecución ni del dolor. El llamado no lo protegió del sufrimiento, pero sí le dio sentido. Jeremías no caminaba solo, caminaba sabiendo que su vida tenía un propósito. Esta es una verdad liberadora. El llamado de Dios no es una carga pesada, es una dirección. No es una exigencia imposible, es una invitación a caminar con Él. Cuando comprendemos esto, dejamos de compararnos con otros. Dejamos de medir nuestro valor según lo que vemos en los demás, porque cada llamado es único, irrepetible, diseñado con intención. Dios no repite historias, no hace copias, no recicla propósitos. Cada vida es una obra original, y aunque existan similitudes en los procesos, el resultado final siempre es distinto. Por eso, compararte es una forma de deshonrar lo que Dios está obrando en ti. El llamado también nos enseña que no todo en nuestra vida necesita tener sentido inmediato para ser valioso. Hay etapas que solo comprenderemos más adelante. Hay decisiones que parecerán extrañas en el momento, pero que con el tiempo revelarán su propósito. La fe nos permite avanzar sin poseer todas las respuestas. En la carta a los Romanos se nos recuerda que a los que Dios llamó, también justificó y glorificó. Observa el orden. El llamado inicia un proceso que Dios mismo se compromete a llevar a término. No depende solo de ti. No descansa únicamente en tu fuerza. Dios no comienza algo para dejarlo inconcluso. Esto no significa que no tengamos responsabilidad. La fe no es pasividad, es cooperación. Dios llama y nosotros respondemos. A veces con temor,
a veces con dudas, a veces con inseguridad, pero respondemos, y en esa respuesta imperfecta, Dios actúa. El llamado también redefine nuestra manera de ver el fracaso. Cuando entendemos que Dios nos llamó con intención eterna, el error deja de definirnos. Nos duele, nos confronta, nos enseña, pero no nos destruye. Porque el propósito de Dios es mayor que nuestros tropiezos. Pedro negó a Jesús 3 veces. Desde una mirada humana, eso lo descalificaba. Pero Jesús lo restauró y confirmó su llamado. El fracaso no anuló el propósito, lo profundizó. Pedro nunca volvió a ser el mismo después de haber sido restaurado. Su llamado adquirió una dimensión más humilde, más firme y más dependiente de la gracia. Esto nos recuerda que el llamado no es solo para quienes parecen fuertes, sino para quienes están dispuestos a ser transformados. Dios no busca perfección, busca disposición. No busca talento sin corazón, busca corazones rendidos. Vivir conscientes del llamado cambia nuestra perspectiva diaria. Dejamos de ver nuestro trabajo, nuestra familia o nuestras luchas como algo separado de la fe. Todo se integra, todo forma parte del propósito, incluso lo cotidiano, lo sencillo, lo que parece insignificante. El llamado de Dios no siempre nos conduce a lugares visibles. A veces nos lleva a lugares ocultos, pero esos lugares también tienen propósito. Allí se desarrollan raíces profundas, se quebranta el orgullo y se aprende a depender únicamente de Dios. Aceptar el llamado también implica aceptar que no controlamos el proceso. Dios determina los tiempos, las etapas, las puertas que se abren y las que se cierran. Y aunque eso incomoda nuestra necesidad de control, también nos libera, porque ya no cargamos solos con el peso de tener que entenderlo todo. Cuando esta verdad se afirma en el corazón, dejamos de vivir persiguiendo aprobación. Dejamos de buscar validación constante porque sabemos que hemos sido llamados por Dios y eso basta. El llamado no siempre se siente poderoso. A veces se percibe frágil, pequeño, pero eso no lo hace menos real. Dios se glorifica en lo pequeño, en lo débil, en lo que el mundo desprecia, porque allí su poder se manifiesta con mayor claridad. Comprender que hemos sido llamados con una intención eterna nos prepara para vivir de una manera distinta, con menos ansiedad, con mayor confianza y con más paciencia. Porque sabemos que nuestra vida no está a la deriva, sino alineada a un propósito superior. Parte 3. Caminar con propósito en tiempos de incertidumbre. Reconocer que todo posee un propósito no implica que la vida se vuelva sencilla de un momento a otro. Significa que aprendemos a avanzar de una manera distinta cuando el camino se vuelve incierto. La incertidumbre no desaparece por tener fe, pero la fe nos enseña a atravesarla sin perder el centro interior. Vivir con propósito no es vivir con todas las respuestas, es vivir sostenidos por una confianza firme en medio de las preguntas. Existen etapas en las que todo parece ordenado, las decisiones fluyen, las puertas se abren y el corazón se siente seguro. Pero también hay temporadas donde nada encaja, donde oramos y no percibimos una respuesta inmediata, donde avanzamos sin sentir confirmación. Es allí donde la fe se vuelve auténtica, no cuando todo está resuelto, sino cuando seguimos caminando aún sin comprender. La Biblia nunca promete que el creyente estará libre de confusión. Al contrario, presenta a hombres y mujeres de fe que atravesaron momentos de profunda incertidumbre. David clamó muchas veces preguntando ¿hasta cuándo? Habacuc cuestionó lo que veía. Job levantó su voz desde el dolor sin entender la razón, y aún así, ninguno dejó de buscar a Dios. La fe no les dio explicaciones inmediatas, pero les ofreció un lugar donde sostenerse. Vivir con propósito en medio de la incertidumbre
implica aprender a confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias. Las circunstancias cambian, se mueven, se sacuden. El carácter de Dios permanece. Él sigue siendo bueno cuando no entendemos, fiel cuando no vemos resultados y justo cuando la vida parece injusta. Uno de los mayores desafíos espirituales es no permitir que la incertidumbre nos lleve a conclusiones equivocadas. Cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo, es fácil pensar que no está haciendo nada. Pero el silencio de Dios no es ausencia de acción. Muchas veces es una obra profunda que aún no puede verse desde afuera. La fe madura aprende a vivir sin aferrarse al control. Aprende a soltar la necesidad de tener todo bajo dominio. El control es una ilusión frágil. Basta un cambio inesperado para que se derrumbe. En cambio, la confianza en Dios es un ancla firme. No evita la tormenta, pero impide que seamos arrastrados por ella. Vivir con propósito también transforma la manera de orar. No solo pedimos que Dios cambie las circunstancias, sino que nos transforme a nosotros dentro de ellas. Hay oraciones que buscan una salida rápida y otras que buscan un cambio profundo. Dios escucha ambas, pero muchas veces responde primero a la segunda. La incertidumbre revela dónde está anclada nuestra fe. Cuando todo va bien, es sencillo decir que confiamos. Pero cuando no sabemos qué sucederá, cuando el futuro se vuelve difuso, se revela si nuestra confianza está en Dios o en lo que Él nos concede. La fe genuina no depende de resultados visibles. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir día a día, a no afanarse por el mañana, no porque el mañana carezca de importancia, sino porque Dios ya está presente allí. Vivir con propósito no es adelantarse al futuro, es vivir plenamente el presente con la certeza de que Dios sostiene lo que vendrá. Muchas personas se paralizan frente a la incertidumbre porque no tienen todas las respuestas. Pero la fe bíblica no espera certezas absolutas para obedecer. Avanza con la luz que tiene hoy. Dios no suele revelar el camino completo de una sola vez. Muestra el siguiente paso y eso basta. El propósito de Dios no siempre se expresa en grandes decisiones. Con frecuencia se revela en la fidelidad diaria, en hacer lo correcto cuando nadie observa, en mantener la integridad cuando sería más fácil rendirse, en amar cuando duele y en perdonar cuando cuesta. Allí también se cumple el propósito. La incertidumbre puede convertirse en un espacio de crecimiento espiritual si aprendemos a habitarla junto a Dios. No como un lugar de angustia constante, sino como un lugar de dependencia. Cuando no sabemos qué hacer, aprendemos a escuchar. Cuando no tenemos fuerzas, aprendemos a apoyarnos en Él. Cuando no entendemos, aprendemos a confiar. Hay decisiones que tomamos con sinceridad y que aún así no resultan como esperábamos. Eso no significa que hayamos salido del propósito de Dios. Significa que Él también utiliza nuestros intentos imperfectos para guiarnos. Dios no es un juez severo esperando nuestro error. Es un Padre que enseña mientras caminamos. Vivir con propósito en medio de la incertidumbre también implica aprender a esperar sin desesperarse. La espera no es pasividad, es una postura activa de confianza. Es seguir creyendo cuando el tiempo se extiende, no forzar puertas que Dios no ha abierto y no correr cuando Él nos está enseñando a caminar despacio. La Escritura muestra que muchos de los procesos más significativos ocurrieron durante la espera. Abraham aguardó largos años por la promesa. Israel atravesó el desierto. Los discípulos esperaron antes de salir a predicar. La espera no retrasó el propósito, lo preparó. La incertidumbre también nos ayuda a soltar seguridades falsas. A veces confiamos más en lo que poseemos que en Dios mismo. Cuando eso se sacude, duele, pero también despierta. Nos recuerda que nuestra verdadera seguridad no está en lo que cambia,
sino en aquel que permanece. Vivir con propósito no significa comprender cada capítulo de nuestra historia mientras lo estamos viviendo. Muchas veces solo entendemos al mirar hacia atrás. Mientras avanzamos, caminamos por fe. Y la fe no es ceguera, es una confianza consciente en el carácter de Dios. Esta forma de vivir transforma la ansiedad en expectativa. No una expectativa ingenua, sino una esperanza profunda. Sabemos que Dios no desperdicia nada, que incluso esta etapa confusa está formando algo y que incluso esta pregunta sin respuesta está produciendo madurez. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, la incertidumbre deja de dominarnos. Puede incomodarnos, pero no gobernarnos. Puede doler, pero no destruirnos. Porque sabemos que el propósito de Dios no depende de nuestra claridad, sino de su fidelidad. Y poco a poco, casi sin notarlo, comenzamos a descubrir que el propósito no siempre se encuentra al final del camino, sino también en la forma en que caminamos, en cómo confiamos, en cómo esperamos y en cómo seguimos avanzando aun cuando no vemos. Parte 4. Cuando el relato bíblico revela el significado del dolor, a lo largo de la Escritura, Dios no oculta el dolor humano ni intenta suavizarlo. La Biblia no es una colección de historias ideales, sino el testimonio de personas reales atravesando procesos reales. Y es precisamente en medio de relatos marcados por pérdidas, traiciones, en fracasos y largas esperas donde se manifiesta una verdad profunda. El dolor no cancela el propósito, muchas veces lo deja al descubierto. Uno de los ejemplos más claros es la historia de José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo a una tierra desconocida, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Cada etapa de su vida parecía alejarlo más de cualquier promesa. Sin embargo, con el paso del tiempo, José llegó a comprender que nada de lo vivido había sido inútil. Cuando finalmente pudo hablar con sus hermanos, no desde el rencor sino desde la sanidad, expresó que lo que ellos habían planeado para mal, Dios lo había encaminado para bien. Esa declaración no nació del dolor mismo, sino de la comprensión del propósito. La vida de José nos enseña que el plan de Dios no se detiene por la traición humana, que incluso cuando otros actúan con malas intenciones, Dios continúa gobernando el resultado final. Esto no justifica el daño, pero afirma que el daño no tiene la última palabra. Otro ejemplo profundo es el de Moisés, llamado a liberar a un pueblo, pero formado durante muchos años en el anonimato del desierto. Antes de ser líder fue pastor. Antes de hablar frente a Faraón, aprendió a escuchar en soledad. El desierto no fue un castigo, fue una escuela. Allí, Moisés fue quebrantado en su orgullo y fortalecido en su dependencia. El propósito no se cumplió a pesar del desierto, sino a través de él. David, ungido como rey cuando aún era joven, tuvo que atravesar largos años de huida, escondiéndose en cuevas y siendo perseguido injustamente. Humanamente parecía una contradicción: elegido pero no entronizado, llamado pero no establecido. Sin embargo, esos años formaron en David un corazón conforme al de Dios. Si hubiera llegado al trono sin pasar por el quebranto, su reinado habría sido distinto. El dolor moldeó al rey. Ruth es otro ejemplo silencioso, pero lleno de fuerza. Perdió a su esposo y quedó sin protección ni un futuro claro. Todo parecía concluir en una historia de pérdida, pero su fidelidad en medio del sufrimiento la condujo a un propósito mucho mayor de lo que jamás imaginó. Dios la integró en una historia de redención que trascendió generaciones. Su dolor no fue el final, fue el inicio de algo eterno. El profeta Elías, después de grandes victorias espirituales, cayó en un momento de profundo agotamiento y desaliento. Llegó a desear la muerte. Desde una mirada humana, parecía que había fracasado. Pero Dios no lo rechazó ni lo reprendió con dureza. Lo alimentó, lo sostuvo y le recordó que aún tenía propósito. El cansancio no anuló el llamado. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no estuvo exento del sufrimiento.
Fue rechazado, traicionado e incomprendido. Caminó hacia la cruz sabiendo lo que le esperaba y aún así eligió obedecer. La cruz, el símbolo máximo del dolor, se convirtió en el lugar donde el propósito de Dios se manifestó con mayor claridad. La redención nació del sufrimiento. Estas historias nos enseñan que el dolor no es señal de la ausencia de Dios, sino muchas veces evidencia de que Él está obrando a un nivel más profundo. Dios no promete una vida sin heridas, pero sí una vida donde las heridas pueden ser sanadas y transformadas en testimonio. El dolor también cumple una función reveladora. Saca a la luz lo que habita en el corazón. Expone nuestras dependencias, nuestras prioridades y nuestras fragilidades. En medio del sufrimiento aprendemos a distinguir lo esencial de lo superficial, lo eterno de lo pasajero. Muchos personajes bíblicos no comprendieron su dolor mientras lo atravesaban. No tenían una visión completa ni veían el final de la historia. Sin embargo, siguieron avanzando. Y esa fidelidad permitió que el propósito se cumpliera. Esto nos confronta con una verdad incómoda. No todo propósito es cómodo, ni todo proceso es agradable. Hay etapas que duelen, cansan y desgastan. Pero el propósito de Dios no se edifica sobre nuestra comodidad, sino sobre nuestra transformación. La Escritura muestra que Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima tiene valor, cada noche oscura tiene sentido y cada espera prolongada cumple una función formativa. Aunque no siempre lo comprendamos, Dios está obrando. El dolor también nos conecta con los demás. Nos vuelve más compasivos, más sensibles y más humanos. Quien ha sido herido y luego sanado puede acompañar mejor a otros. Quien ha llorado y ha sido consolado puede consolar. El propósito no siempre es solo para nosotros. Muchas veces se extiende a otros a través de nosotros. Al contemplar estas historias, comprendemos que el propósito de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. A veces se revela con el tiempo. Otras solo se entiende al mirar atrás, pero siempre está presente. Esta comprensión no elimina el dolor actual, pero le da un nuevo significado. Nos permite atravesarlo con esperanza y afirmar, incluso en medio de la noche, que Dios sigue siendo bueno. Y cuando esta verdad se afirma en el corazón, comenzamos a entender que nuestra historia, con todo lo que ha dolido, no está quebrada, está siendo redimida. Parte 5. Cuando Dios forma testimonios en el silencio, no todos los propósitos de Dios se manifiestan en escenarios visibles. Algunos de los procesos más profundos se desarrollan lejos de las miradas, en el silencio, en lo cotidiano, en aquello que parece pequeño o sin importancia. Vivimos en una época que exalta lo inmediato, lo llamativo, lo notorio. Sin embargo, Dios muchas veces obra en lo oculto, y es allí donde nacen los testimonios más transformadores. Imagina a alguien que ora durante largos años sin ver respuestas evidentes. Día tras día, clama, espera y persevera. A los ojos de otros, parece que nada sucede. Pero en lo profundo, Dios está fortaleciendo una fe que no depende de resultados inmediatos. Está formando un carácter que confía incluso cuando no ve. Ese proceso silencioso también es parte del propósito. Hay creyentes que sirven durante años sin recibir reconocimiento. Nadie los aplaude, nadie los menciona. Sin embargo, su fidelidad sostiene a otros. Sus oraciones abren caminos invisibles y su constancia edifica fundamentos espirituales que no se perciben, pero que son esenciales. Dios ve lo que otros no ven y Él honra lo que se hace con un corazón sincero. La Escritura nos recuerda que Dios observa el corazón. No se impresiona con la apariencia externa ni se mueve por el ruido. Él trabaja en lo profundo. Por eso, muchas veces, el proceso más importante no es el que ocurre a nuestro alrededor,
sino el que sucede dentro de nosotros. Existen testimonios que no comienzan con una victoria visible, sino con una perseverancia silenciosa. Personas que continúan creyendo aun cuando todo parece igual, que siguen orando aunque el cansancio pese y que no abandonan la fe a pesar de la larga espera. Estos testimonios no siempre se cuentan en plataformas, pero son conocidos en el cielo. El silencio también es un espacio donde Dios redefine nuestras motivaciones. Allí cae el deseo de reconocimiento, se purifica la intención y aprendemos a servir no por lo que recibimos, sino por amor. Dios utiliza esos momentos para alinear nuestro corazón con el suyo. Muchos personajes bíblicos atravesaron extensas temporadas de silencio antes de ver el cumplimiento del propósito. Jesús mismo vivió largos años en anonimato antes de iniciar su ministerio público. 30 años de vida cotidiana precedieron a 3 años de ministerio visible. Ese silencio no fue vacío, fue preparación. El silencio también nos enseña a escuchar. Cuando todo a nuestro alrededor se aquieta, la voz de Dios se vuelve más clara. En medio del ruido constante es difícil discernir, pero en el silencio aprendemos a reconocer su dirección, no siempre con palabras, sino con convicciones profundas. Hay procesos que solo pueden desarrollarse en el silencio. La sanidad interior, por ejemplo, rara vez es inmediata o ruidosa. Sucede de manera gradual, a través de encuentros personales con Dios, de lágrimas sinceras y de una rendición constante. Dios no apresura ese proceso porque sabe que la sanidad verdadera requiere profundidad. El propósito de Dios también se manifiesta cuando aprendemos a ser fieles en lo pequeño. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Muchas veces despreciamos lo pequeño sin comprender que allí se está formando la base de lo que vendrá después. El silencio nos confronta con nuestras expectativas. Nos obliga a examinar si seguimos creyendo solo cuando vemos resultados o si creemos porque confiamos en Dios. Allí se define el tipo de fe que estamos cultivando. Una fe superficial se cansa pronto. Una fe profunda aprende a esperar. También existen silencios que duelen, momentos en los que sentimos que Dios no responde, donde las oraciones parecen no pasar del techo y el corazón se agota, pero incluso allí Dios está presente. A veces el silencio no es ausencia, sino compañía sin palabras. Es Dios caminando con nosotros sin explicar, pero sin abandonar. Los testimonios que nacen del silencio suelen ser más humildes, pero también más firmes. No dependen de emociones pasajeras, sino que están arraigados en una experiencia real con Dios. Son testimonios que sostienen cuando llega una nueva prueba, porque recuerdan que Dios fue fiel antes. Hay personas que, tras años de silencio, miran atrás y descubren cuánto crecieron sin darse cuenta. Notan que ahora oran de manera distinta, reaccionan de otra forma, confían más y ya no se desesperan como antes. Eso también es propósito cumplido. El silencio prepara el corazón para la gratitud. Cuando finalmente llega la respuesta, no se recibe con soberbia, sino con humildad, porque se recuerda cuánto costó esperar, cuánto se lloró y cuánto se confió. El silencio enseña a valorar. Dios no tiene prisa por mostrar resultados, porque su interés principal no es impresionarnos, sino transformarnos. Él no busca generar admiración externa, sino profundidad interior. Y para eso, el silencio es una herramienta poderosa. Comprender esta verdad nos libera de la ansiedad de compararnos con otros. Cada proceso tiene su tiempo, cada historia su ritmo. Dios no trabaja en serie, trabaja de manera personal. Lo que otros viven no define lo que Dios está haciendo contigo. Cuando aceptamos el silencio como parte del propósito,
dejamos de luchar contra el proceso y comenzamos a habitarlo con fe, a vivirlo con esperanza y a confiar incluso cuando no vemos. Y aunque hoy no puedas llamar testimonio a lo que estás atravesando, llegará el día en que entenderás que este silencio también estaba lleno de propósito, que Dios estaba formando algo que no podía formarse de otra manera. Parte 6. Aprender a caminar cada día bajo esta convicción. Cuando entendemos que todo posee un propósito, la vida cotidiana deja de ser una cadena de días sin sentido y se transforma en un camino vivido con conciencia. Ya no avanzamos solo reaccionando a lo que ocurre, sino interpretando cada experiencia a la luz de una verdad más grande. Aprender a vivir bajo esta certeza cambia la forma en que afrontamos las decisiones, las relaciones, las luchas internas e incluso los momentos más sencillos. Vivir cada día bajo esta verdad no implica volverlo todo espiritual de manera forzada, sino permitir que todo adquiera significado. El trabajo diario, las responsabilidades familiares, los encuentros que parecen casuales, incluso los retrasos y las interrupciones, dejan de verse como simples estorbos y comienzan a percibirse como espacios donde Dios también está presente. Muchas personas buscan propósitos solo en los grandes acontecimientos, en los giros radicales o en las decisiones trascendentales. Sin embargo, gran parte del propósito de Dios se vive en lo ordinario, en levantarse cada mañana y elegir confiar, en responder con paciencia cuando sería más fácil reaccionar con enojo, en mantenerse íntegro cuando nadie observa. Allí también se manifiesta el propósito. Aprender a vivir bajo esta verdad requiere una renovación de la mente. Significa dejar de interpretar la vida únicamente desde lo que sentimos y comenzar a hacerlo desde lo que creemos. Las emociones son reales, pero no siempre son una guía segura. La fe nos permite avanzar incluso cuando las emociones cambian. La Escritura enseña que debemos caminar por fe y no por vista. Esto no es negar la realidad, sino enfrentarla desde una perspectiva distinta. La fe no ignora los hechos, pero los coloca bajo una verdad superior. Dios sigue siendo soberano. Esta convicción transforma nuestra reacción ante noticias inesperadas, pérdidas, decepciones y pruebas. Vivir bajo esta verdad también implica aprender a soltar el control. Uno de los conflictos más profundos del ser humano es querer dominarlo todo, planificar, anticipar, asegurar. Pero la vida demuestra una y otra vez que el control absoluto no existe. Cuando aceptamos que Dios es quien gobierna, no desde la resignación, sino desde la confianza, el corazón comienza a descansar. Rendir el control no significa dejar de actuar ni renunciar a decidir. Significa actuar confiando, decidir sin una ansiedad desmedida, avanzar sin cargar con la presión de garantizar resultados. Hacemos nuestra parte con responsabilidad, pero dejamos las consecuencias en manos de Dios. Esta manera de vivir libera del peso de la autosuficiencia. Vivir cada día bajo esta verdad también transforma nuestra forma de orar. La oración deja de ser solo una lista de peticiones y se convierte en un espacio de alineación. Oramos no únicamente para que Dios haga lo que deseamos, sino para comprender lo que Él está haciendo. La oración se vuelve un lugar de encuentro, no solo de solicitud. En la oración aprendemos a decir no, solo que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa oración no nace de la pasividad, sino de la confianza. Confiar en que la voluntad de Dios, aunque no siempre sea cómoda, siempre es buena. Aunque no siempre sea sencilla, siempre es correcta. Vivir con esta convicción también nos enseña a interpretar las demoras de otra manera. No todo retraso es una negativa. Muchas veces es un todavía no. Dios opera con tiempos distintos a los nuestros. Mientras nosotros contamos los días,
Él trabaja en procesos y esos procesos requieren tiempo. La impaciencia suele surgir cuando creemos saber exactamente cómo deberían desarrollarse las cosas. Pero cuando confiamos en que Dios ve lo que nosotros no vemos, aprendemos a esperar con esperanza. No una espera vacía, sino una espera activa, llena de fe. Esta verdad también transforma nuestra relación con el pasado. Muchos viven atados a errores, decisiones equivocadas u oportunidades perdidas. Pero cuando entendemos que Dios puede redimir incluso el pasado, dejamos de vivir prisioneros de la culpa. El pasado ya no es una condena, sino un terreno donde Dios también ha obrado. Esto no implica negar la responsabilidad por nuestros errores, sino creer que Dios es más grande que ellos, que nada de lo vivido fue inútil, que incluso lo que nos avergüenza puede convertirse en un instrumento de sanidad para otros. Dios no borra la historia, la transforma. Vivir cada día bajo esta verdad también nos permite enfrentar el futuro sin un temor paralizante. No porque sepamos lo que ocurrirá, sino porque sabemos quién estará con nosotros pase lo que pase. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio donde Dios ya está presente. El miedo al futuro suele nacer de la incertidumbre. La fe no elimina esa incertidumbre, pero la acompaña con confianza. Caminamos sin conocer todos los detalles, pero sabiendo que no caminamos solos. Esta certeza fortalece el corazón. Esta forma de vivir también nos vuelve más conscientes de nuestras decisiones. Sabemos que lo que sembramos hoy tendrá consecuencias mañana. Por eso buscamos vivir con sabiduría, no por temor, sino por propósito. Elegimos con intención, hablamos con cuidado y actuamos con amor. No porque seamos perfectos, sino porque entendemos que cada acción forma parte de algo mayor. Vivir bajo esta verdad no nos hace inmunes al dolor, pero nos da una perspectiva distinta cuando aparece. El dolor ya no se interpreta como castigo, sino como un proceso que puede ser utilizado para crecer. No se glorifica el sufrimiento, pero se reconoce que Dios puede obrar en medio de él. Esta convicción también nos enseña a agradecer de otra manera, no solo por lo bueno, sino también por aquello que está formando algo en nosotros. La gratitud se vuelve más profunda, más sincera, más consciente. Agradecemos no porque todo sea sencillo, sino porque Dios sigue siendo fiel. Vivir cada día bajo esta verdad requiere práctica. No se alcanza de una sola vez. Hay días en los que confiamos más y días en los que dudamos. Pero incluso en la duda regresamos a esta verdad como a un ancla, recordándonos que Dios no ha perdido el control. Esta manera de vivir no nos aísla, nos conecta más con los demás, nos hace más pacientes con los procesos ajenos y más comprensivos con las luchas de otros, porque entendemos que cada persona también está recorriendo su propio camino de propósito. Poco a poco, esta verdad se convierte en una forma de vida, no en una frase bonita, sino en una convicción profunda. Una convicción que sostiene cuando todo se sacude y que trae paz en medio de la tormenta. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, descubrimos que el propósito de Dios no es solo algo que esperamos alcanzar algún día, sino algo que se vive ahora, paso a paso, decisión tras decisión, día tras día. Parte 7. Un propósito que nos une como familia espiritual. Cuando comprendemos que todo posee un propósito, algo profundo transforma la manera en que miramos a los demás. Dejamos de observar solo conductas aisladas, errores visibles o procesos ajenos, y comenzamos a ver historias en formación. Caminos que Dios recorre con cada persona de manera única, pero dentro de un mismo plan eterno. Esta comprensión renueva la forma en que vivimos la fe en comunidad. La fe cristiana nunca fue pensada para vivirse en soledad,
Desde el principio, Dios formó un pueblo, no solo individuos. Nos llamó a ser cuerpo, familia espiritual y compañeros de camino. Entender que cada vida tiene un propósito nos ayuda a caminar juntos con mayor gracia, paciencia y amor. Cuando no asimilamos esta verdad, tendemos a compararnos. Observamos el avance de otros y juzgamos el nuestro. Vemos los dones ajenos y minimizamos los propios. Pero cuando entendemos que Dios no repite historias y que cada proceso es distinto, la comparación pierde sentido. Nadie llega tarde, nadie está fuera de lugar. Cada uno se encuentra exactamente donde necesita estar para lo que Dios está formando. Un propósito que nos une es un propósito que nos enseña a acompañar en lugar de exigir, a sostener en lugar de señalar, a escuchar en lugar de apresurar. Muchas veces deseamos que otros sanen rápido, crezcan rápido o cambien rápido. Pero Dios no trabaja con prisa. Él trabaja con profundidad. Y cuando comprendemos esto, aprendemos a respetar los tiempos de los demás. La comunidad de fe se convierte entonces en un espacio seguro, un lugar donde no es necesario fingir fortaleza constante, donde se puede admitir cansancio, dudas y luchas. Sabemos que el propósito de Dios sigue activo incluso en la fragilidad y en muchas ocasiones se manifiesta con mayor claridad allí. Al entender que todo tiene un propósito, dejamos de etiquetar a las personas por su momento actual. Ya no definimos a alguien solo por lo que vive hoy, porque sabemos que la historia aún no ha terminado, que Dios sigue escribiendo y que el capítulo presente no es el final. Esto nos enseña a mirar con esperanza, a creer por otros cuando ellos no pueden creer por sí mismos, a sostener la fe del que está débil y a caminar al ritmo del que avanza más lento. Comprendemos que todos formamos parte de una misma obra, aunque estemos en etapas diferentes. La Escritura describe a la Iglesia como un cuerpo donde cada parte cumple una función. No todos hacen lo mismo ni tienen el mismo rol, pero todos son necesarios. Cuando una parte sufre, todo el cuerpo lo siente. Cuando una parte se fortalece, todo el cuerpo se beneficia. El propósito personal siempre está ligado a un propósito colectivo. Comprender esto nos libera del individualismo espiritual, de la idea de que la fe es solo entre Dios y yo. Dios nos encuentra de manera personal, pero nos forma en comunidad. Utiliza a otros para enseñarnos, confrontarnos, animarnos y sostenernos. Muchas veces, el propósito de Dios para nuestra vida se manifiesta a través de otra persona. Esta verdad también nos vuelve más humildes. Reconocemos que no tenemos todas las respuestas, que también necesitamos apoyo y que seguimos en proceso. Cuando aceptamos que nuestro propio camino tiene etapas incompletas, somos más misericordiosos con los procesos de los demás. Un propósito que nos une nos enseña a celebrar el avance ajeno sin sentir amenaza. Entendemos que el éxito de otro no disminuye el nuestro y que el crecimiento de alguien más no nos deja atrás. En el reino de Dios no hay competencia, hay colaboración. Esta convicción también transforma la manera en que enfrentamos los conflictos dentro de la comunidad. Cuando surgen diferencias, desacuerdos o heridas, recordamos que el propósito es más grande que el momento, que restaurar vale más que ganar y que Dios también obra en medio de las tensiones para formar carácter, humildad y amor verdadero. La familia espiritual no es perfecta, está compuesta por personas en proceso y precisamente por eso se convierte en un lugar donde el propósito de Dios se manifiesta de manera real, no en la ausencia de errores, sino en la presencia de gracia. Cuando caminamos juntos bajo esta convicción, aprendemos a orar unos por otros con mayor profundidad. Ya no oramos solo para que el problema desaparezca, sino para que el propósito se cumpla. Oramos
para que Dios fortalezca, guíe, sostenga y transforme. Y esas oraciones crean lazos espirituales profundos. También aprendemos a compartir las cargas, a no llevar solos lo que pesa demasiado y a permitir que otros nos ayuden. El propósito de Dios no se vive en aislamiento, sino en comunión, en la capacidad de decir no puedo solo y encontrar brazos dispuestos a sostener. Esta comprensión nos recuerda que incluso nuestras diferencias tienen un propósito. Dios une personas distintas para formar algo más completo. Diferentes dones, personalidades e historias que en sus manos se complementan y no se estorban. Cuando entendemos que el propósito de Dios nos une, dejamos de exigir uniformidad. No todos deben pensar igual, sentir igual o avanzar igual. La unidad no es homogeneidad, es caminar juntos con un mismo amor, aunque los pasos sean distintos. Esta verdad también nos llama a ser responsables unos con otros. Sabemos que nuestras decisiones afectan a los demás, que nuestra fe puede animar o desalentar y que nuestras palabras pueden sanar o herir. Vivir con propósito nos hace más conscientes del impacto que tenemos en la vida de otros. Poco a poco, esta forma de vivir da lugar a comunidades más sanas, no perfectas pero reales, donde el propósito de Dios no es una idea abstracta, sino una experiencia compartida, donde cada historia importa y cada proceso es respetado. Y al caminar de esta manera, descubrimos que el propósito de Dios no solo nos sostiene de forma individual, sino que nos entreteje en algo más grande. Una familia espiritual donde nadie sobra, donde nadie está de más y donde cada vida tiene valor, parte 8. Cuando el propósito se manifiesta más allá de lo que vemos, llega un punto en la vida espiritual en el que comprendemos que el propósito de Dios no siempre se limita a lo que podemos percibir, tocar o entender en el presente. Hasta aquí hemos reflexionado sobre procesos, dolor, comunidad y transformación cotidiana. Sin embargo, existe un nivel más profundo de madurez cuando entendemos que el propósito de Dios se extiende más allá de esta vida, más allá del tiempo y más allá de lo inmediato. La fe cristiana no se apoya únicamente en lo que sucede ahora. Se sostiene en una esperanza que trasciende, una esperanza que no resta valor a esta vida, pero que reconoce que esta vida no es el capítulo final. Cuando esta verdad se afirma en el corazón, muchas de las preguntas que antes nos angustiaban comienzan a perder peso. Existen situaciones que nunca logramos comprender del todo en esta tierra, oraciones que parecen no haber tenido respuesta, sueños que no se cumplieron como imaginábamos, personas que partieron demasiado pronto, injusticias que quedaron sin resolver. Si nuestra fe dependiera solo de ver resultados aquí, sería frágil, pero la fe cristiana descansa en la certeza de que Dios es justo y que su justicia no está limitada por el tiempo humano. El apóstol Pablo expresa esta verdad al decir que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que ha de manifestarse. Esta afirmación no minimiza el dolor, sino que lo coloca en perspectiva. No niega que el sufrimiento importe, sino que recuerda que no es eterno, que no es definitivo y que no tiene la última palabra. Cuando comprendemos que el propósito de Dios apunta a lo eterno, cambia nuestra forma de interpretar las pérdidas. La muerte, por ejemplo, deja de ser solo un final doloroso y pasa a entenderse como una transición. El dolor permanece porque el amor permanece, pero la desesperanza pierde fuerza. Creemos que la historia continúa en Dios. Esta perspectiva eterna también nos ayuda a aceptar que no todo se resuelve en esta vida. Hay recompensas que no llegan de inmediato, fidelidades que no son reconocidas aquí y sacrificios que no reciben aplausos.
pero Dios ve, Dios recuerda y Dios recompensa. Nada de lo que se hace en Él carece de valor. Vivir con esta mirada eterna no nos desconecta de la realidad presente. Al contrario, nos permite habitarla con mayor libertad. Dejamos de exigir que esta vida nos lo dé todo y de esperar que aquí se resuelvan todas las tensiones. Vivimos comprometidos, pero no desesperados, entregados, pero no aferrados. Cuando el propósito se revela más allá de lo visible, aprendemos a soltar con mayor confianza, a dejar ir aquello que no podemos retener, a aceptar cambios que duelen y a confiar incluso cuando la lógica humana no alcanza. Sabemos que Dios no está limitado por lo que vemos. Esta verdad también transforma la manera en que enfrentamos la injusticia. Hay momentos en los que hacer lo correcto parece no traer recompensa, donde actuar con integridad tiene un costo alto y decir la verdad genera consecuencias. Pero al vivir con una mirada eterna, comprendemos que la fidelidad nunca es en vano. Dios honra lo que se hace con un corazón sincero, aunque el mundo no lo haga. Jesús enseñó a no acumular tesoros únicamente en la tierra, donde todo es pasajero, sino a invertir en lo eterno. No porque lo terrenal no tenga valor, sino porque no es permanente. Esta enseñanza nos invita a revisar nuestras prioridades, a preguntarnos qué estamos persiguiendo, qué valoramos y qué estamos construyendo. Cuando el propósito se entiende desde esta perspectiva, el éxito deja de medirse solo por logros visibles. Ya no se trata únicamente de cuánto alcanzamos, sino de en quién nos estamos convirtiendo. No solo de lo que conseguimos, sino de lo que sembramos. No solo de lo que dejamos, sino de cómo amamos, cómo servimos y cómo permanecimos fieles. Esta mirada eterna también nos libera del temor a perder, porque comprendemos que nada verdaderamente valioso se pierde en Dios. Las relaciones, los actos de amor y las decisiones tomadas con fe permanecen en su memoria, y lo que Él guarda, nadie puede arrebatarlo. Hay dolores que solo encuentran consuelo cuando se colocan bajo esta perspectiva. No porque entendamos el porqué, sino porque confiamos en el para qué. Confiamos en que Dios no permitirá que nada de lo vivido carezca de sentido final y que incluso lo que hoy no comprendemos será iluminado por su presencia. La esperanza eterna no es una forma de evadir el presente, sino una fortaleza para atravesarlo. Nos da fuerzas para seguir haciendo el bien cuando cuesta, para seguir creyendo cuando el camino se alarga y para seguir amando cuando el corazón se cansa. Sabemos que esta historia no termina aquí. Esta convicción también nos hace más conscientes del valor de cada vida, de cada encuentro y de cada oportunidad de amar. Comprendemos que lo eterno se construye en lo cotidiano y que cada acto de fe tiene resonancia más allá del momento. Cuando el propósito se revela más allá de lo visible, dejamos de exigirle a esta vida que nos lo explique todo. Y eso trae paz. No una paz superficial, sino una paz profunda. La paz de saber que Dios es fiel, que Dios es justo y que Dios cumple sus promesas, aunque no siempre de la manera que esperamos. Esta verdad también nos ayuda a aceptar el paso del tiempo, a comprender que hay etapas que terminan, temporadas que se cierran, roles que cambian y personas que parten. Nada de eso invalida el propósito, simplemente señala que la historia sigue avanzando. Vivir con esta mirada eterna no significa desconectarse del presente, sino vivir anclados en una esperanza firme, una esperanza que no depende de las circunstancias y que sostiene cuando todo lo demás se mueve. Y cuando esta verdad se instala en el corazón, comenzamos a experimentar una libertad nueva. Dejamos de correr detrás de todo, dejamos de vivir angustiados por perder y desesperados por entender. Comenzamos a vivir confiando. Parte 9. Reposar en el propósito eterno de Dios.
Llegamos hasta aquí con una verdad clara resonando en lo profundo del corazón. Nada en tu vida ha sido inútil, nada ha sido en vano y nada ha escapado de las manos de Dios. Cuando comprendemos esto, no solo entendemos una idea teológica, sino que comenzamos a experimentar un descanso espiritual genuino. Un descanso que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que todo está sostenido por manos seguras. Muchas personas viven agotadas no tanto por lo que hacen, sino por lo que cargan. Arrastran culpas del pasado, temores del futuro, preguntas sin respuesta y heridas que aún duelen. Pero el propósito eterno de Dios no fue diseñado para que vivas aplastado por el peso de la vida, sino sostenido por su gracia. Descansar en el propósito de Dios no significa dejar de avanzar, significa dejar de arrastrarse. El descanso es una decisión espiritual. No siempre nace de las circunstancias, nace de la confianza. Hay quienes descansan incluso en medio de la tormenta y otros que viven inquietos aun cuando todo parece estar en orden. La diferencia no está en lo externo, sino en el lugar donde han puesto su esperanza. Cuando la esperanza está en Dios, el alma encuentra reposo. El descanso verdadero no llega cuando entendemos todo, llega cuando confiamos en aquel que lo comprende todo. Existen preguntas que no se responden en esta vida, dolores que no se explican completamente y procesos que nunca terminan de tener sentido aquí. Pero el descanso no nace de tener respuestas, sino de tener fe. Jesús hizo una invitación profunda al decir que los cansados y cargados podían acercarse a Él para hallar descanso. No prometió una vida sin cargas, prometió un lugar donde esas cargas pueden ser entregadas. El descanso cristiano no es escapar de la realidad, es enfrentarla acompañados por Dios. Descansar en el propósito eterno de Dios implica soltar la necesidad de justificar tu historia ante los demás. No tienes que explicar cada decisión, cada caída ni cada proceso. Dios conoce tu camino. Él sabe por qué permitió ciertas cosas y por qué otras no sucedieron. Cuando reposas en esa verdad, la opinión ajena pierde fuerza. También implica dejar atrás la autoacusación constante. Muchos viven castigándose por decisiones pasadas, oportunidades perdidas o errores que ya no pueden cambiar. Pero el propósito eterno de Dios incluye redención, restauración y nuevas oportunidades. No eres definido por tu peor momento, eres sostenido por la gracia de Dios. Descansar no significa negar el dolor, significa no permitir que el dolor gobierne. Hay heridas que aún existen, pero ya no dirigen tu vida. Hay recuerdos que duelen, pero ya no te paralizan, porque sabes que Dios puede usar incluso eso para formar algo bueno. El descanso espiritual también transforma la manera en que miramos el futuro. Ya no lo vemos como una amenaza constante, sino como un espacio donde Dios seguirá siendo fiel. No sabemos qué vendrá, pero sabemos quién estará con nosotros cuando llegue, y eso cambia todo. Cuando reposamos en el propósito eterno de Dios, dejamos de vivir apresurados. Dejamos de sentir que siempre llegamos tarde, dejamos de competir y dejamos de compararnos. Comprendemos que cada proceso tiene su tiempo y que Dios no opera con relojes humanos. Este descanso también nos permite disfrutar el presente. Muchas personas viven esperando siempre algo más. El próximo logro, la siguiente etapa, la próxima respuesta. Sin embargo, el propósito de Dios también se vive ahora, en este día, en esta etapa y en esta versión de ti que aún está en formación. Descansar es aprender a agradecer incluso mientras esperamos. No porque todo sea perfecto, sino porque Dios sigue siendo bueno. La gratitud se convierte en una expresión de confianza. Damos gracias no solo por lo que entendemos, sino también por lo que Dios está formando en silencio. El descanso eterno
nos recuerda que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quienes somos en Dios. No somos valiosos por nuestro rendimiento, sino por su amor. Esta verdad libera del agotamiento espiritual que nace de intentar demostrar constantemente que somos suficientes. Cuando esta convicción se afirma en el corazón, la vida se vuelve más liviana, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los cargamos solos. Caminamos con Dios, confiamos en Dios y reposamos en Dios. Este descanso también nos prepara para el final último, ese momento en el que todo será plenamente comprendido, donde las preguntas hallarán respuesta, las lágrimas serán secadas y el propósito se revelará en su totalidad. Esa esperanza no es lejana, es segura. Vivir reposando en el propósito eterno de Dios nos permite enfrentar cada día con serenidad, con una paz que no depende de las circunstancias, con una fe que no se quiebra ante la dificultad y con una esperanza que no se apaga con el tiempo. Hoy quizá aún no entiendas muchas cosas. Tal vez hay áreas de tu vida que siguen doliendo y preguntas que permanecen sin respuesta, pero puedes descansar, no porque todo esté claro, sino porque Dios sigue siendo fiel. El propósito de Dios no se ha detenido, no se ha retrasado ni se ha perdido. Continúa avanzando incluso cuando no lo percibes, sigue formándose aún cuando todo parece inmóvil y permanece vivo incluso cuando la esperanza se siente débil. Este es el llamado final. No vivas luchando contra el proceso, descansa en él. No vivas peleando con tu historia, entrégala. No cargues lo que no puedes controlar. Confía, Dios está obrando